La razón por la cual vamos a ver este tema es por la cantidad de información, los que llaman fake news, que se están manejando en las redes y que estamos compartiendo sin confirmar. Ustedes saben que siempre les he dicho la importancia que tiene para mí el saber compartir, saber qué se comparte, confirmar que la información sea verídica para no caer en ese error de estar compartiendo por compartir. Una cosa es compartir un meme que da risa, un video que da risa o información seria. Ya la información seria tenemos que confirmarla antes de compartirla. Si no, mejor no se comparte. Si tenemos la duda, lo mejor es no compartirlo. Por eso vamos a mirar qué es realmente la competencia para el manejo de la información. Nos dicen que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Fíjense, conocimiento, habilidad y actitud que el estudiante debe poner en práctica para identificar lo que necesita saber en un momento dado. No es copiar y pegar. No es que el profesor me puso a buscar esta información, yo coloqué, apareció Wikipedia, de una vez copié y pegué. No. Eso no es lo ideal y de eso se van a dar cuenta quienes van a ir a pasar un escalón más en su proceso de educación, ¿no? Cuando ya no estén en la institución, sino que vayan a una universidad, a una corporación, al SENA o cualquier otra de estas entidades de estudio donde les van a exigir un poquito más. Entonces, tiene que saber buscar la información que requiere y mirar si esa información es pertinente para responder a lo que está buscando, o sea, la necesidad de investigar lo que lo pusieron en determinado momento a investigar. Y luego convertirla en conocimiento útil. Miren, conocimiento útil para solucionar problemas de información en contextos variados y reales de la vida cotidiana. Ahorita mismo, por ejemplo, con la pandemia, tenemos que saber qué información se maneja. Porque nos hablan de conspiración, nos dicen que hay un premio Nobel que está diciendo que el virus fue manipulado genéticamente en laboratorio y aparecieron otros científicos para decirle que no. Y están las investigaciones que dicen que eso no fue real, que es lo que él está proponiendo. Entonces es mirar la fuente verídica para no caer en la equivocación de participar de información equivocada. Entonces, ¿a qué hacen las competencias? ¿A qué referencia tienen que ver las competencias de las cuales estamos hablando? Dicen, primero, definir un problema de información a través de una pregunta. Al final hay un trabajo que tenemos que hacer y tenemos que hacernos una pregunta inicial. En todo trabajo de investigación siempre debe haber una pregunta inicial. Y luego identificar exactamente qué se necesita investigar para resolver esa pregunta. Luego elaborar un plan de investigación que oriente la búsqueda. Aquí no estamos hablando de objetivos, objetivo general, específico, ni siquiera justificación, no. Vamos a obviar eso. Lo que vamos es a conseguir la información verídica sobre el tema específico que yo les voy a colocar, que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información pertinente para solucionar el problema de información. O sea, la síntesis vendría a ser el resumen. O sea, tengo varias fuentes, de esas fuentes hago un resumen y lo plasmo en el trabajo. Formular preguntas derivadas del plan de investigación. O sea, de la primera pregunta sacar preguntas secundarias. Por ejemplo, ¿será que el coronavirus necesita alimentos alcalinos para poder contrarrestarlo, por ejemplo? Y las preguntas secundarias serían, ¿qué alimentos alcalinos necesito para ello? O sea, la primera es confirmar que efectivamente se necesitan alimentos alcalinos, que es una fake news que se maneja por ahí, que después la van a ver, pero igual esa sería la pregunta primaria y de ahí se van a surgir preguntas secundarias. Cuarto, identificar y localizar fuentes de información adecuadas y confiables. Yo les he dicho a ustedes que Wikipedia, por la forma en que nació, pues siempre me genera sus dudas, ¿no? Ha cambiado notablemente. Allá hay mucha gente pues, que está metiendo información veraz, pero
pero yo sigo dejando a Wikipedia como de cuarto o quinto lugar. Voy a fuentes más verificables, más confiables. Quinto, encontrar dentro de las fuentes elegidas la información necesaria. Conseguir información de la Universidad Nacional, conseguir información de un portal de investigaciones sobre el tema que estoy buscando, conseguir información en otro virtual, en un blog serio, que los hay, etcétera. Pues tengo que buscar las fuentes. 6. Evaluar la calidad de la información. Fíjense, evaluar la calidad de la información. ¿Es real esa información? Porque tengo que escoger de las varias fuentes la más adecuada para resolver el problema que yo estoy solucionando. Séptimo, clasificar y organizar la información para facilitar su análisis y síntesis. Pues clasifico, organizo y hago una síntesis de la información que he venido sacando. Analizar la información de acuerdo con un plan de investigación y con las preguntas derivadas del mismo. Pregunta principal y las preguntas secundarias. Esa información se analiza de acuerdo a la investigación que yo he propuesto y luego en el punto nuevo sintetizo, utilizo y comunico la información. O sea, tomo las fuentes, las sintetizo, las paso, van a copiarla, como no todos tienen computador, los que tengan computador lo pueden pasar a Word. Hay que tener cuidado al copiar y pegar, porque a veces copiamos el formato que viene de la página web y sale con una sombra. Y a veces no se puede quitar. Entonces tenemos que saber cómo pasamos esa información. Y luego me la hacen llegar, ya me la están comunicando a mí, ¿no? La información que consiguieron y que es la verídica para lo que vamos a investigar. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que vamos a poner en práctica para que esto se lleve a feliz término? El primero es comprender la importancia de manejar adecuadamente la información. Manejo que incluye dónde la voy a encontrar, evaluarla críticamente, o sea, cuestionarla. Yo lo hago mucho y luego utilizarla. O sea, el último punto que analizamos del ítem anterior. Segundo, comprender la existencia de múltiples fuentes de información. Las hay en los libros, en las enciclopedias, en las revistas, en los periódicos, en las páginas web. Hay páginas de expertos en los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no estamos investigando mucho en los libros, ¿no? La gente prefiere la más fácil, que es internet, pero hay muchos libros. Cuando los que nos gustan los libros, consultamos también los libros, ¿no? Para que no quede solamente a expensas de lo que llaman hoy en día webgrafía. Sería ya en este caso bibliografía. Lo mismo cuando lo conseguimos en revistas y en periódicos. Entender los retos que actualmente enfrentan las personas debido a la información, a la abundancia de información disponible. Cantidad de información las hay. Todo lo que ustedes quieran existe hoy en día en muchos portales web, en muchos libros sobre diversos temas. Cuarto, entender las posibilidades que ofrece Internet para acceder a múltiples fuentes de información. No todas las fuentes de información son verídicas. Ténganlo siempre en cuenta. Busquen la información en fuentes confiables. Quinto, identificar las herramientas de información y comunicación que ofrece Internet. Identificar todas las herramientas de información y comunicación. Que el portal sea serio. Hoy, fíjense que los hackers montan un portal ficticio de una empresa o de un banco y engañan a mucha gente. Ayer leí una información de alguien que dice que le da pena identificarse porque él se la ha tirado siempre de ser un vivo, de ser un duro de la informática y resulta que como está haciendo teletrabajo desde su casa, lo llamaron y entre estar trabajando y estar contestando, dio el papayazo y dio los datos de su tarjeta de crédito y le hicieron un robo. Entonces él dice que pone la información para que la gente esté pilas, que están los hackers haciendo de la suya, y que él cayó de una manera tan pendeja que le da pena. Incluso dice, no me identifico porque me da pena.
porque yo era uno de los que decía que eso nunca me iba a pasar a mí. Y por estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, terminé cayendo en el error. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay incluso quienes falsifican las páginas para hacer creer que son fuentes confiables. Sexto, entender la necesidad de evaluar críticamente, o sea, cuestionar la información que se encuentra. Y eso lo hacemos es consiguiendo otra fuente. Séptimo, diferenciar distintas fuentes de las que puede provenir la información y juzgar la autoridad, validez y confiabilidad de estas. Lo que les he estado diciendo. Hasta donde yo tengo la certeza de que esa es una fuente confiable. Y octavo, comprender la importancia de contrastar información procedente de diferentes fuentes. Mirar la una, la otra, tener varias opciones, ¿no?, antes de consultar la que voy a utilizar para el proceso de investigación. Porque tenemos que mirar si conviene o no hacer esa consulta en esa página web. Entonces llegamos ya al punto que tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer. Dice, validar información. Este es una información que me llegó a mí a través del WhatsApp de un primo, hermano. Luego me lo envió un estudiante mío del INEM, que también lo compartió con muchas de su familia, sin confirmar la información. Yo inmediatamente me di cuenta, ¿no? Simplemente como yo manejo lo del pH, los agrónomos manejamos mucho, sobre todo el pH del suelo, porque cuando vamos a sembrar se debe conocer el pH del suelo, porque no todos los cultivos toleran ciertos tipos de suelos, ¿no? Que pueden ser de tipo ácido o de tipo alcalino. Hay cultivos que toleran más que todo cultivos con pH neutro, que es 7. Entonces, como yo manejo el pH, para mí fue fácil identificar inmediatamente el error. Uno se da cuenta que el pH llega hasta 14 y el aguacate aparece con 15.6. Ahí hay un error inmediatamente. Otro, el limón es ácido. Y nos están colocando ahí un limón con pH de 9.9. Ya lo que pasa del 7 hacia adelante, 7 es neutro, pero 7.5 ya empieza a ser alcalino. Y de 7 hacia abajo empieza a ser ácido. Moderadamente ácido, ácido y altamente ácido cuando llega por allá a 1 o a 0.5. Entonces ahí se da cuenta uno inmediatamente que usted es una fake news y que la gente está multiplicando de una manera bárbara. ¿Cuántos estarán haciendo eso y cometiendo errores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la pregunta ahí? Que es cierto que el coronavirus necesita tomar más alimentos alcalinos para poder vencer la enfermedad. Esa podría ser una pregunta. Y luego conseguir los pH de los diferentes productos que están ahí para contrastar la veracidad de esa información. Eso es lo que van a trabajar, muchachos. Yo le voy a tomar un pantallazo a esto ahora y se los voy a enviar a través del grupo de WhatsApp para que tengan la información. Miren lo que dice, de dónde se tomó eso. Citricultura colombiana, marzo 26 del 2020. O sea que estamos hablando, si se dan cuenta que ni siquiera estamos a 26. Que no, hoy no es marzo 26. Y esa información está manejándose de hace como 4 días. Entonces, ¿cómo no vamos a darnos cuenta nosotros, analizando críticamente esta información que les he colocado ahí, que hay mucha mentira en la información? Entonces, a eso es lo que los quiero invitar en el día de hoy, a que empecemos a mirar la información que compartimos de una manera totalmente diferente.